Continuamos en nuestro estudio de la carta que escribió Pablo a los Corintios y hoy vamos a entrar en el capítulo 4, vamos a ir dando lectura a medida que vamos estudiando. Y yo quiero hacer una pregunta antes de comenzar, porque en esta parte va a cerrar Pablo lo que ya comenzó en el primer capítulo y comenzó a desarrollar, donde él de alguna manera viene a atender a ciertas problemáticas que estaban sucediendo acá en la iglesia, y él con la autoridad apostólica, pero especialmente con la preocupación pastoral, escribe esta carta para pastorear a los hermanos que están allí y a nosotros en este tiempo también, y especialmente a mí durante estos días estudiando. Y antes de abordar los temas, voy a hacer una breve introducción de un repaso de lo que hemos visto. Antes de abordar y ir a las problemáticas, él agradece a Dios por la vida de estos hermanos, considerando que son una bendición y que por la gracia de Dios que les ha sido dada, él agradece a Dios, pero comienza a exhortarles acerca de la unidad, acerca de que la palabra del Evangelio, que es poder y que es locura para los que no creen, es la que puede transformar la vida y que es lo central en la vida del creyente, que termina con las divisiones que puedan haber o las opiniones personales o las preferencias personales, donde unos decían yo soy más de Pablo, yo soy de Apolos o yo soy de Pedro, y habían estas divisiones en la iglesia, y él hace este llamado a que por sobre todas las cosas sea la sabiduría de Dios y no la sabiduría de los hombres la que tomen lugar en los creyentes, en la iglesia. Y termina el capítulo 3, comienza más bien el capítulo 3 diciendo, hermanos, con una honestidad total, diciendo yo no les puedo tratar como espirituales, sino como a niños en Cristo, como a carnales. Y desarrolla esta problemática de que hay un asunto aquí en los creyentes que está manifestando su falta de madurez, ¿no? Y que estas divisiones que hay entre ellos, estas diferencias que son obvias y que son entendibles, hasta incluso naturales, porque todos somos diferentes, pero que estaban tomando un lugar que estaba causando problemas, no porque pensaran diferente, sino porque eran inmaduros en su vida como cristianos. Y va a cerrar toda esta exhortación en el capítulo 4, de alguna manera tratando de cerrar toda esta primera parte de exhortación a los creyentes, que está dedicada al problema de las divisiones, donde aquí, de alguna manera, el último método de Pablo para combatir la desunión es que tengan una comprensión correcta de lo que es la iglesia, los que están en la iglesia, especialmente los siervos y los propósitos de Dios para con ellos. Hago una pregunta. ¿Alguna vez juzgaste las intenciones de alguien? No lo que hizo, sino el por qué lo hizo. Y después te diste cuenta de que estabas equivocado. ¿Te pasó alguna vez? Y más de las que queremos reconocer, ¿verdad? Y esto también lo hacemos con la iglesia, con lo que sucede en la iglesia, con lo que pasa a nuestro alrededor. Y vamos a ver en el texto en el día de hoy que esta actitud inmadura de los creyentes, que se manifestaba en que estaban teniendo preferencia por uno u otro, cómo deberían tratarla y cómo deberían hacer los creyentes con esta situación. Lo primero que vamos a ver son los primeros 5 versículos que están aquí en el capítulo 4, así que vamos a dar lectura a los primeros 5 versículos del capítulo 4 de Primera de Corintios. Si tienen su Biblia, yo estoy en la Nueva Biblia de las Américas, y dice así: que todo hombre nos considere de esta manera. Entonces fíjese cómo introduce Pablo. Después de toda la problemática, ¿no? Él dice, considérenos a nosotros de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien,
Lo que se requiere, además de los administradores, es que cada uno sea hallado fiel. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, pero no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen a que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponde. Oremos nuevamente y pidamos dirección al Señor. Dios, queremos rogarte que en este tiempo tú nos puedas hablar a nuestro corazón, que podamos ver lo que está sucediendo en esta carta y podamos identificarnos en nuestro propio corazón con aquellas situaciones que debemos atender, ya sea en lo personal, como iglesia, en la responsabilidad que tengamos, que podamos ver a la luz de tu palabra qué es lo que tú nos quieres enseñar. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Lo primero que viene a decir Pablo, si hay un pasaje clave en todo este capítulo, es este, el verso 2. Ahora bien, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en la iglesia? Estaban en divisiones, uno decía yo soy de Apolo, al parecer Apolo, y lo vimos, ¿no? Era alguien muy elocuente, estaba muy preparado, ¿no? Tenía mucho bla bla, ¿no? Y cautivaba a las personas con su hablar, y no es que estuviese malo, pero los que estaban escuchando estaban dando más importancia a esto, a su carisma, a su forma de exponer, a su forma de hablar, ¿no? Y era lo que estaba causando precisamente estas divisiones. Habían otros que probablemente por la posición de Pedro entre los apóstoles decían, yo me quedo con este, y otros porque había sido Pablo el primero que había estado en esta ciudad, ¿no? Y que les había predicado el evangelio, decían, bueno, nosotros somos de este porque este es el primero que nosotros escuchamos. Ya sea cuáles sean las razones, no las conocemos del todo acá, Pablo va a establecer algo bastante claro, ¿no? Hay dos palabras acá que usa que son importantes, ¿no? Porque cuando Pablo va a cerrar esta parte de exhortación, va a traer la atención a los que, entre comillas, son los causantes de la división, pero de manera pasiva, porque no eran ellos los que estaban causando esto, pero estaban allí, ¿no? Estaban usando sus nombres para hacer divisiones. Hoy día, ya después de varios siglos, desde la Reforma hasta acá, las iglesias protestantes, y es la crítica que hacen algunos de los católicos, dicen, nosotros seguimos siendo uno, tenemos un líder y ustedes tienen un montón de nombres y un montón de iglesias y no tienen ningún líder ahí adelante, ¿no? Y están las distintas ramas y los luteranos y después los presbiterianos y los calvinistas y después de esas se van disgregando un montón de líneas teológicas donde a veces de lo que toman nombre, ya sea de Lutero, de Calvino o de otros, ni siquiera desarrollaron estas cosas que terminan separando un montón de cristianos en el día de hoy, a veces hasta casi de manera irreconciliable. Y Pablo, muchos siglos antes sin duda, va a aclarar este asunto tomando al menos dos palabras que quiero aquí que estudiemos un momento, porque la primera palabra que Pablo elige para referirse a quienes son los líderes, ellos tenían a los líderes como las personas más elocuentes, las personas más sabias, y Pablo va a contrariar toda esta idea con las palabras que usa, ¿no? Porque la primera palabra que usa para siervo, la palabra más común para siervo, que en algunas otras ocasiones Pablo usa, es doulos o doulos, que era la palabra que en el Antiguo Testamento se había dado a ese esclavo por amor. ¿Se acuerda cuando estudiamos Deuteronomio? ¿Se acuerda que ese esclavo que decía, después de los 7 años, en el año de la remisión, era dejado libre, pero él decía, yo amo tanto a mi Señor que quiero quedarme aquí siendo su siervo? Entonces,
el Señor iba, le horadaba la oreja, ¿no? Y quedaba como señal que ahora este era un siervo, no porque tenía una deuda, sino que un siervo por amor. Y eso en el griego se traducía como doulos, y que es como Pablo se presenta en alguna de sus cartas cuando dice Pablo, siervo de Jesucristo, ocupa esa palabra. Esclavo se traduce en otros contextos, pero aquí ocupa otra. Ocupa una palabra que etimológicamente combina dos palabras. Tiene un prefijo que es hupo, que es lo más abajo que podría existir de algo, y retes, que es un remero, ¿no? Las galeras, que eran los barcos de este tiempo, ¿no? Que eran empujados por remeros, tenían varios niveles de remeros, ¿no? Estaban los que estaban en el lugar más alto y que tenían otras funciones, pero había el que estaba más abajo y que por el hecho de estar más abajo estaba en la peor condición. Incluso a veces algunos terminaban muriendo allí, ¿no? Porque no tenían salida. Ellos eran esclavos, algunos a veces enguilletados a sus asientos ahí. Lo único que tenían que hacer era remar y remar. Entonces Pablo usa esta palabra para designar la condición o el concepto de quiénes son los líderes, que ellos los están poniendo en un pedestal, y dice, ¿sabe? No son ningún héroe, no son ninguna persona que está allí de carisma. Lo que somos nosotros es siervos. Samuel Pérez Millo en su comentario explicaba esto y decía, era un remero subordinado, alguien cuya misión era obedecer y remar, nada más, ¿no? Era alguien allí que solamente era alguien que debía obedecer las órdenes que se le daban. Y el líder cristiano no es ningún dirigente autónomo, sino que es alguien que rema bajo las órdenes de otro. Entonces Pablo está diciendo, ¿saben? Acá nosotros somos siervos que estamos obedeciendo órdenes de alguien mayor. Y cuando usted vea, cualquiera que está aquí, incluso en mí, nosotros somos siervos, nada más. Obedecemos las órdenes que nos indica el Señor. Y cuando usted vea, o tristemente, a veces hay iglesias donde los líderes son los que están adelante dando instrucciones, mandando y dirigiendo con autoridad. Por eso Pedro dice que no se abuse del rebaño de Dios, ¿no? Sino que al contrario. ¿Por qué? Porque es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que dijo Él? Yo no vine para ser servido, sino que vine para servir. Y Él nos ha dejado ejemplo. Entonces, Pablo ocupa estas palabras, servidor, y después ocupa la palabra administrador, que en el griego es de donde viene la palabra conocida para nosotros como economía, ¿no? Que era el administrador. Ahora, acá era no cualquier administrador, sino que era el siervo con más alta autoridad dentro de la casa. Es lo que muchas veces se traduce como mayordomo, ¿no? Era un siervo, pero era el siervo con mayor responsabilidad. Y el mensaje de Pablo, que el mensaje que Pablo predicaba no era suyo, no era algo propio, no era algo que él había investigado, sino que él lo había recibido, se le había delegado. Por lo tanto, su enseñanza no era una enseñanza propia para que alguno diga, no, esta es la enseñanza de, sino que era un mensaje delegado por Dios y simplemente él lo estaba administrando. Ahora, en el verso 2, el único criterio que Dios demanda del administrador no es, tiene que hacer grandes cosas, ¿no? Esto lo tiene que multiplicar, sino que ¿qué se pide de los siervos? Fidelidad. Que sean fieles. El Dios que los envía, ¿no? Los hace aptos para esta misión. Él va a hacer la obra y de ellos se demanda fidelidad. Estaba leyendo en la semana a William Carey, un misionero inglés que fue a la India,
y que la misión que lo mandó a la India a evangelizar, después lo dejó tirado porque no tenía resultados, entre comillas, en su ministerio, porque no había gente que viniera al Señor. Ahora, él sembró una semilla que hasta el día de hoy da frutos en la India. Si no fuera por él, mucho de lo que hoy día es incluso la nación de la India moderna, no estaría. Hubo otro que estuvo en Birmania, lo que hoy día es Myanmar, Adoniram Hudson, que también fue un lugar tan duro donde los frutos que se esperaban que tuviera no los tenía, y también su misión lo terminó dejando casi solo. Y uno diría, pero es que capaz que lo están haciendo mal, capaz que están equivocados. Pablo mismo va a decir más adelante, sí, ni yo estoy libre de culpa, porque aunque mi conciencia está limpia, sí, no lo he hecho siempre perfecto. Pero esta es la demanda que hace Dios de sus siervos: fidelidad. No elocuencia, no resultados visibles, no una aprobación popular, no influencia, no cantidad de seguidores, sino fidelidad. Y esto es para cada uno de los creyentes, no solamente para los que están en el liderazgo, porque cada uno de los creyentes Dios los ha llamado a ser también siervos y siervas de Dios. Pues a todos y cada uno el Señor nos ha mandado y nos ha dado una misión. ¿Cuál es la misión que tiene cada miembro de la iglesia? Ir y hacer. Ahí está. ¿Qué se nos pide? ¿Que tengamos 1000? ¿Que tengamos 10? ¿20? Que seamos fieles. Que seamos fieles con lo que el Señor nos ha puesto. Pero el Señor nos ha dado la oportunidad. A veces la hemos dejado pasar. Que podamos ser fieles en lo que Dios nos ha puesto. Dios no nos pide que tengamos éxito según las normas de este mundo. Nos llama a una constante fidelidad, aún incluso sin consideración de lo que diga el marcador. Te pregunto, en lo que Dios te ha llamado a hacer, porque dice, que a mí el Señor no me llamó a ser misionero, misionera, o pastor, o tener un cargo en la iglesia, o tener alguna responsabilidad. Pero si eres un hijo o una hija de Dios, Dios te ha mandado, primero, a proclamar el Evangelio a otro, y eso se hace enseñando el Evangelio a otros. Reproducción. Esto es como la mitosis, ¿se acuerdan? Biología, no me acuerdo qué año será eso. 7º, 8º, 9º, no me acuerdo, a ver los que están en el liceo. ¿No? División celular, ¿no? No nos pide a que vayamos uno y después, no. Uno se divide en 2. Y ya está. Ahora, esas cada una se va a dividir luego en 2 y así es la multiplicación y es como nos mantenemos vivos. No es que nos estamos alimentando de células para que nos alcance. Y de alguna manera la reproducción en la iglesia debe ser igual. No es que Dios nos pide que alcancemos tanto. Mire, si cada uno de los creyentes pudiera multiplicarse en uno, en un otro, que venga el Señor y que siga al Señor y que se comprometa con el Señor, incluso sobrepasaría los números con los cuales a veces se quiere evaluar el éxito. Ahora, Pablo continúa hablando aquí. En el verso 3 al 5 vemos que él dice que el único que puede juzgar es el Señor. No malinterpretemos esto porque se puede malinterpretar, ¿no? De que, no debemos juzgar a nadie porque el Señor es el que juzga. No, lo que está diciendo es que, al menos no le está diciendo que el juicio de los corintios no existe, ¿no? Sino dice que le importa poco. Dice el verso 3, en cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes. No es que no le importe, pero delante del Señor, ¿cuál es la opinión más importante? Y la opinión más importante es la del Señor, más que la de los hombres, aún incluso en este caso de la iglesia, ¿no? No se trata de juzgar hechos visibles y notorios, sino recuerde que lo que estaban juzgando ellos era la intención del corazón.
Y la pregunta es valedera. ¿Alguien puede juzgar las intenciones del corazón? Hay solo uno. Hebreos 4:12, la palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo. Y el verso 13 dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quién es ese? Jesucristo. Entonces Pablo está diciendo que no es que no se trata de juzgar hechos visibles, sino que de juzgar las intenciones íntimas de los hermanos. El tribunal humano no tiene los datos necesarios y suficientes para hacer un juicio de cuál es la motivación que tenía Pablo, o Apolo o Pedro. Esa la conoce el Señor. Aún incluso Pablo va a decir, ni aún yo me juzgo a mí mismo, ¿no? O sea, ni siquiera el propio Pablo se consideraba árbitro confiable de sus propias motivaciones. ¿Por qué? ¿Qué dice Jeremías 17? Engañoso es el corazón. Porque aún incluso nosotros podemos justificarnos a nosotros mismos creyendo que estamos haciendo lo correcto por las motivaciones correctas, cuando a veces lo estamos haciendo incluso lo correcto por motivaciones egoístas. Entonces, el razonamiento personal para justificarse no es totalmente fiable o imparcial. Se puede tener la conciencia tranquila simplemente por una mala memoria, o aún incluso, peor, por engañarnos a nosotros mismos y eludir nuestros pensamientos. Entonces, Pablo dice en el verso 4, aunque de nada tengo mala conducta o mala conciencia, no por eso soy justificado. No está hablando de la justificación para la salvación, sino que de la evaluación del trabajo como siervo administrador. Pablo ni siquiera puede afirmar que su servicio fue perfecto, porque sabe que ningún hombre puede hacerlo. Ni el que le está hablando, ni ninguno de los que estamos acá presentes podemos afirmar que lo que hemos hecho ha sido perfecto. Solo Dios puede evaluar con exactitud, porque Él es el que conoce el corazón. Entonces esto me hace pensar. Por eso dice el verso 5, nada juzgáis antes de tiempo. El mandamiento es aquí, ¿no?, que el juicio final aún no llega. Esto es lo que estaban pensando los corintios, ¿no? ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Solo entonces se van a conocer todos los hechos y se revelarán todos los pensamientos e intenciones, no para que usted y yo digamos, no para que después terminemos haciendo un juicio cuando se conozcan las intenciones. Al contrario, mire, esto es lo hermoso del Evangelio. Dice, cuando se conozcan las intenciones del corazón, ahí sí, ahí la va a pagar. No, dice, cuando se conozcan las intenciones del corazón, cada uno recibirá alabanza de Dios. ¿No le parece hermoso? ¿No le parece hermoso que después, cuando realmente se conozcan las intenciones, no dice que va a haber juicio para los creyentes? Dice que va a haber alabanza. ¿Sabe por qué? Porque Dios no va a juzgar aún tus malas intenciones. Lo que vamos a perder, lo que vimos en el capítulo 3, ¿se acuerdan? Que nuestra obra va a ser quemada. Pero esto es lo hermoso, de que este Dios que a veces se pinta como que está enojado todo el tiempo, fue el Dios que entregó a su Hijo para que tú y yo pudiésemos tener salvación, solo por gracia, por medio de la fe, con la esperanza de que un día, a pesar de todas nuestras imperfecciones, de nuestras malas motivaciones, aquellas cosas que sí logramos hacer de manera correcta, por las motivaciones correctas, un día reciban alabanza, no para gloria nuestra, para la gloria de Dios, de que Él es tan poderoso de usar a alguien tan pecaminoso como yo y como tú, para su propia gloria, es para que Él se lleve la alabanza, ¿o no? Y esto es lo hermoso. Entonces esto me hace pensar cuando yo empiezo a juzgar las motivaciones de otros, ¿sabes? Un día se van a conocer, no para que nos demos cuenta y empecemos con la calculadora a sacar cuenta cuánto me debe, para que un día la gloria sea del Señor, nada más. De que alguien tan torpe como tú y yo pudimos hacer algo para la alabanza de su gloria, como dice Efesios. ¿No te llama la atención? ¿No te maravilla saber de que tú y yo podemos recibir alabanza de Dios? Ahora, ¿qué es lo que aclara Pablo? No es para los que están en un pedestal, no es a los que tienen esa actitud, es si realmente entiende que a lo que nos ha llamado a hacer el Señor es siervos y administradores de lo que Él nos dio,
No producimos nada nosotros. Simplemente recibimos lo que Él nos da y se dispensa. Pero en eso tienes que ser hallado fiel. ¿Te acuerdas la parábola del Señor de los talentos? Buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Por qué? Porque el que es fiel en lo poco, entonces puede ser fiel en lo más. Entonces sigue Pablo aquí en lo siguiente. Nos sienta un principio, verso 6. Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a ustedes, para que nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor de uno contra el otro. Porque ¿quién, dice, te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Y Pablo presenta un principio y luego 3 preguntas aquí, ¿no? Entonces Pablo explica que su propio ejemplo y el de Apolo como ilustración para que aprendieran a no ir más allá de lo que la Escritura permite en relación, en este caso, de los líderes en la iglesia. El problema que tenían los hermanos ahí en Corintio no era admirar a los líderes, no está mal. Yo hay muchas personas que están por encima mío que los admiro, que los respeto. El problema es cuando esto va por encima de lo que la palabra autoriza. Tanto de lo que hacen los líderes de nosotros cuando ponemos a otras personas en un lugar que no les corresponde. Porque aquí estas 3 preguntas requieren 3 respuestas. ¿Quién te distingue? Nadie. Nadie te otorgó superioridad, ¿no? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Nada. Cada don espiritual y natural, ¿de quién viene? ¿Qué dice Santiago? Todo buena dádiva y don perfecto desciende. La elocuencia y todo eso, ¿de dónde viene? Dios te lo dio. Si recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea, la jactancia sobre lo recibido es una contradicción. ¿Quién se puede jactar de algo que recibió? La jactancia viene de algo que tú produces, ¿no? Entonces, la superioridad de un creyente sobre otro no tiene lugar en la iglesia. Tanto de los líderes sobre otros como dentro de la propia congregación. Siendo honesto, ¿cuántas veces te has sentido mejor creyente que otro acá en la iglesia? ¿Cuántas veces te has sentido que eres mejor cristiano que otro? Todo cuanto tienes lo has recibido de Dios. Entonces, ¿de qué te jactas? Muchas veces esto lo aplicamos para la salvación, pero tiene que ver con toda nuestra vida. Pero es que viste esa hermana, ese hermano, ¿viste cómo es? ¿Cómo hace con su familia? ¿De qué te jactas? ¿Eres mejor? ¿Conoces tú el corazón? ¿Conoces tú las motivaciones? Al menos yo no las conozco. No te creas superior. Esto no tiene lugar dentro de los creyentes que son maduros. ¿Sabes dónde sucede eso? En los carnales, en los inmaduros. Por eso Pablo va con mucho cariño, va confrontando estas situaciones y me hace pensar a mí, ¿cuántas veces yo me he sentido superior que otro? Ya sea por el conocimiento, ya sea por la posición que uno tiene, por la actitud que uno tiene, por las palabras que dice o no dice. ¿En qué tienes que cambiar? ¿A quién tienes que pedir perdón? Ahora, Pablo sigue en verso 8 al 13, dice lo siguiente: ya están saciados, ya se han hecho ricos, ya han llegado a reinar sin necesidad de nosotros. Palabra muy similar a la que dice Jesucristo a la iglesia de la Odisea, ¿se acuerdan? Ustedes dicen, yo soy rico y tanto, y dice, pero eres pobre, ciego, desventurado. Muy similar. Ojalá hubieran llegado a reinar para que nosotros reináramos también con ustedes. Porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, en último lugar, como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo.
tanto para los ángeles como para los hombres. Nosotros somos necios por amor de Cristo, pero ustedes prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes fuertes. Ustedes son distinguidos, pero nosotros sin honra. Verso 11. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando hablan mal de nosotros, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la basura del mundo, el desecho de todo. Y acá está el contraste que hace Pablo, en que algunos quieren tener esta posición de reyes y no el ser el espectáculo. Esta es la ironía, ¿no?, de los reyes. Pablo, con sarcasmo agudo, pero para hacer despertar a los creyentes que están leyendo esta carta, ¿no?, de las 3 preguntas del verso 7 dan paso a 3 exclamaciones aquí, ¿no? ¿Ya estáis saciados? ¿Ya sois rico? ¿Ya reináis? Sin duda esto es progresión, ¿no?, de la suficiencia a la opulencia y de la opulencia a la realeza, ¿no? Como mencionaba, muy similar a lo que escribe el ángel a la iglesia de la Odisea, ¿no?, que se consideraban ricos, pero en realidad eran pobres, eran ciegos, orgullosos. Sin duda, la creencia de que todas las bendiciones del reino ya habían llegado plenamente a sus vidas era la actitud que tenían estos cristianos en Corinto. Ellos estaban evaluando la bendición de Dios en base a lo material, en base a la opinión del mundo, en base a la sabiduría de este mundo. Mientras los corintios se imaginaban reyes, los apóstoles eran espectáculos. ¿Sabe cuál es la palabra para espectáculo aquí? Teatro. La misma palabra que nosotros conocemos como teatro. Estaban ahí expuestos. En la cultura romana sabemos que después de, cuando volvían de las batallas o a veces de cualquier emprendimiento militar, volvían a Roma en desfiles, ¿no?, con los prisioneros que eran condenados a muerte y que eran llevados precisamente al teatro a enfrentarse en la mayoría de los lugares de las ciudades que tenían un coliseo, a enfrentarse ahí con los gladiadores. Y Pablo usa esa imagen para los apóstoles que están exhibidos como los últimos, como los sentenciados a muerte, observados por todo el universo, aún incluso, dice ahí, los ángeles y los hombres, ¿no? Entonces Pablo vuelve a utilizar la ironía de alguna manera, ¿no?, para confrontar a los hermanos ahí en Corintio, porque le dice: nosotros somos necios por Cristo, ustedes son prudentes; nosotros somos débiles, ustedes son los fuertes; ustedes son los honorables y nosotros somos los despreciados. Sin duda, según las normas del mundo, el necio, el débil, el vilipendiado, no es obviamente lo mejor. No hay éxito en esto. Pero sin embargo, desde el punto de vista espiritual, es exactamente lo contrario. La iglesia de Corintios es la que está precisamente enferma, necesitada y en un estado de vergüenza por su orgullo, por su inmadurez, por su creencia de que son mejores, de que son más espirituales, de que lo tienen todo. Y de hecho, hermanos, lo tenían todo. Tenían todos los dones. Era una ciudad rica. Tenían recursos, pero carecían de algo, de una actitud correcta. Entonces ahí en el verso 11 al 13, el contraste con los reyes, aquí, corintios, la realidad de los apóstoles era hambre, sed, escasez de ropa, golpe, sin lugar donde vivir, trabajo manual, maldiciones eran respondidas con bendiciones,
La persecución era soportada con paciencia, eran difamados. Y esto es lo que Pablo apunta a sus sufrimientos por causa del Evangelio como la medida más acertada de la fidelidad. En contraste con la prosperidad que los corintios interpretaban como la señal de bendición. Ahora para ti, ¿cuál es la señal de bendición divina? ¿Que te va bien en la vida? ¿Que tienes un buen trabajo? ¿Que tienes un buen pasar? No estoy diciendo que tengamos que vivir lo contrario. No, el Señor a quien quiere da lo que cada uno recibe. Pero tú piensas que eso es, cuando te va bien es porque Dios te está bendiciendo. Y cuando te va mal, y cuando pasas penuria, y cuando te rechaza el mundo, ¿es la maldición de Dios? Por eso es que Pedro, cuando escribe su carta, le dice: no se sorprendan de todas estas pruebas que vienen como si algo extraño aconteciese. ¿Sabe por qué? Porque somos extraños en este mundo. No somos de este mundo. Y cuando tú te decides vivir como un verdadero creyente, tenlo por seguro que el mundo le va a molestar. Y te lo van a hacer saber. Y te van a dejar al lado. Y no vas a incomodar. No por tu personalidad, sino porque estás reflejando a Cristo. Ahora, para aquellos que están buscando la verdad, vas a ser una luz. Y vas a poder impactar la vida de otros. Pero esto es lo que está diciendo Pablo. No somos de acá. Y para el mundo puede ser una vergüenza, pero esta es la razón, o más bien, esta es la consecuencia de mantenernos fieles al Señor. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias en tu vida de mantenerte fiel al Señor? Termina Pablo en los últimos versículos, del verso 14 en adelante, dice: no les escribo esto, y acá viene, claramente se muestra su corazón pastoral. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Porque aunque ustedes tengan innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto los exhorto, sean imitadores míos. Parecía arrogancia. Más adelante lo va a decir en otros capítulos, ¿no? Sean imitadores de mí como yo de Cristo. Pero dice allí, verso 17: por esta razón les envío Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él les recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como yo enseño en todas partes, en cada iglesia. Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes, como si yo no hubiera de ir a verlos. Pero iré a verlos pronto, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras de los arrogantes, sino el poder que tienen. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué quieren? ¿Iré a ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Qué pregunta? Termina Pablo haciendo esta amonestación pastoral, ¿no?, a los creyentes. Paternal, no para avergonzar, sino para amonestarlos. El giro aquí del tono es intencional y es bastante brusco, porque viene confrontándolos con su orgullo, con su arrogancia, con su inmadurez. Pero les dice, como padre, no tenía la intención de hacerlo avergonzar, sino de ver la gran diferencia que había entre lo que creían ser y lo que realmente son. La amonestación al menos tiene dos dimensiones. Siempre es enseñar e instruir y advertir en base a lo que se ha enseñado. La preocupación paternal de Pablo está motivada por lo que significaban para él. Él fue el primero que les habló. Por eso le dice: ustedes tienen muchos maestros, pero hay un solo Padre espiritual. Yo los engendré, y por eso es mi amor por ustedes y mi preocupación por ustedes, ¿no? Él los engendró por medio del Evangelio. No está hablando de una jerarquía, sino de una relación. Y Pablo los amaba profundamente porque ellos habían llegado, muchos de ellos, al conocimiento del Evangelio por medio de la predicación de Pablo. ¿Se acuerda cuando vimos en Hechos, cuando entra aquí en la ciudad y comienza a predicarlo?
Tanto, como le dice allí, el mandato imperativo que está aquí, imítenme a mí, y parecería arrogancia. Él no está pidiendo que sean parte de los que están, yo soy de Pablo, no está pidiendo esto. Está pidiendo y exhortando a que asuman su modo de vida, su entrega, humildad, tal como Pablo lo ha hecho y lo describía recién, ¿no? Nosotros somos débiles, somos necios, hemos sido maltratados, andamos mal vestidos, no nos importa con tal de alcanzarles. ¿Se acuerdan lo que vimos en Hechos 20:24 el otro día? Pablo, despidiéndose de los hermanos en Éfeso, dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor de dar testimonio de no me acuerdo cómo dice, de la gracia de Dios. Esa era su única preocupación. A él no le importaba si había más comida o menos comida, si iba a alcanzar o no iba a alcanzar. Él quería llegar con el Evangelio a otros. Esa era lo que él tenía en alta estima. Y eso es lo que está pidiendo que imiten, su actitud de amor hacia el Señor. Ahora, él toma acciones prácticas, envía a Timoteo, a su hijo amado, ¿no? Y fiel en el Señor, que va a ser el instrumento, ¿no? Para ir allí. No lo envía como alguien para ejercer autoridad, sino que lo envía para que modele, ¿no? Como dice allí, les envío a Timoteo, él les recordará mis caminos y los caminos de Cristo, ¿no? No lo pone ahí y él háganle caso, sino que lo envía como alguien que va a mostrar cuál es el camino de manera personal. Él les va a recordar cómo deben conducirse. Y termina con esas palabras al final, porque muchos de estos arrogantes que estaban acá en la iglesia en Corintio habían concluido que a lo mejor Pablo no iba a ir a verlos nunca más, y por eso se habían enorgullecido o se habían caído en estaban bastante engreídos, pero Pablo les advierte que va a ir, o al menos eso espera, y cuando lo haga va a examinar no el discurso, no la elocuencia de ellos, sino el poder real. Porque ¿de dónde proviene el poder? De Dios. Y esto es lo que Pablo les habla a estos hermanos. Lo primero que dice es que los líderes son siervos, son administradores y que el juez es Dios. Así que la corrección que aplica es dejar de juzgar intenciones. Ahora tú y yo, ¿cuántas veces hacemos juicio de las intenciones de los demás? Podemos observar lo que hacen y nos podrá gustar más o menos, podríamos creer que está mejor o peor, o si incluso es correcto o no. Pero no caigas en el lugar de juzgar las intenciones de los demás. Mucho más cuando lo que estás juzgando es el servicio de otro. Se hace algo en la iglesia y dice, pero se podría haber hecho de esta manera. Hazlo tú. ¿Por qué lo hizo él? ¿Por qué lo hace ella? Hazlo tú. No caigas. En versos 6 al 7, Pablo dice que todo es recibido, por lo tanto no hay nada de qué jactarse. Entonces, si quizás tienes esta actitud de orgullo, ya sea por ponerte del lado de alguien o por lo que tú has hecho, no olvides que todo lo que tienes es recibido. Entonces la jactancia no tiene lugar dentro de la iglesia. El contraste que se muestra después entre los corintios que parecen reyes y los apóstoles que son la escoria. ¿Dónde prefieres estar tú? Por eso la pregunta al principio, no me definían qué título poner. ¿Reyes o escoria? No malentiendas cuál es el éxito del creyente. No es ser el mejor ni el más destacado. Por eso lo que se demanda es fidelidad. No es producción. Vivimos en un mundo que produce. De la manera, ahora está cambiando el modo de producción. Pero no es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Nos ha mandado a ser fiel con lo que Él nos ha dado. Y si es 1, sé fiel con eso. Y si es 10, sé fiel con lo que Dios te da. Ahí está la parábola de los talentos.
Y por último, la relación paternal, en que Él les amonesta y les presenta el modelo, el cual han de seguir. Y esto es lo que más nos cuesta. ¿Sabes por qué? ¿Te gusta que te corrijan? A mí no. Y si eres honesto con tu corazón, no nos gusta que nos corrijan. Pero el Señor lo hace. ¿Sabes por qué? Porque un padre que ama, corrige. Y si amas a tus hermanos, le vas a corregir con amor, como lo hace Pablo. Y te vas a dejar corregir. Si alguien con amor, de la misma manera que Pablo lo hace, te muestra para qué, para que puedas madurar. Pedro lo dice en su última carta: antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque es allí donde debemos ir. ¿Y cómo lo hace el Señor? Y sí, perfectos no somos, ¿o sí? A menos que les hable aquí, no lo es. Y hay un montón de cosas que necesito que me corrijan, y Dios lo usa a ustedes para hacerlo. Usa su palabra, usa a mi familia, a mi esposa. Pero la actitud que yo tengo y que tú tienes ante eso es lo que va a permitir que yo pueda madurar o enorgullecerme, como lo hacen los cristianos a quienes Pablo le está escribiendo. Entonces, por último, terminamos con algunas reflexiones. Fidelidad. El criterio que Dios demanda es fidelidad, no elocuencia, no resultados visibles, no aprobación. Dios no nos pide que tengamos éxito, nos llama a una constante fidelidad. ¿Estás siendo fiel? ¿Estás siendo fiel con lo que Dios te ha pedido? Eso aplica tanto a los líderes como a cada miembro de la congregación. El Señor no va a preguntar cuántos, el Señor va a preguntar cuán fiel fuiste con el encargo que Él te dio. Hay un himno antiguo que dice una parte de su frase: si un vaso de agua te han de pedir, un vaso de agua has de dar. ¿Eres fiel? ¿Estás siendo fiel? Sobre el peligro de juzgar intenciones, juzgar al hermano, emitir juicios sobre sus intenciones, podemos incluso decir que es difamar, y eso es pecado. Lo coloca en la lista de los pecados más adelante, capítulo 5, verso 11, lo vamos a ver la semana que viene, está allí. La murmuración es siempre un juicio de intenciones envenenado, y el murmurador siempre encuentra a alguien dispuesto, ¿sabes qué?, a escuchar. El correctivo acá del pasaje es sumamente preciso: esperar al único juez que conoce tanto los hechos ocultos como las motivaciones del corazón. Él es el que ha de juzgar, no tú, ni yo. Cuidado. Quizás con buenas intenciones das tu opinión y lo único que hace es dañar, porque la murmuración lo que hace es daño, nada más. Sobre el éxito. Ellos creían que la prosperidad y el reconocimiento eran las señales de madurez espiritual, y Pablo les presenta todo lo contrario: hambre, sed, golpes, la escoria del mundo. Pablo apunta a sus sufrimientos por causa del Evangelio como una medida más acertada de fidelidad cristiana. ¿De dónde has sido excluido por ser cristiano? La pregunta que aquí nos plantea es esta: ¿qué tipo de éxito reconoce nuestra iglesia? ¿El que aparece exitoso al mundo o el que el Señor va a examinar en su día? Porque un día Él va a recompensar. ¿Qué es lo que más te importa a ti? Y por último, allí, sobre los líderes, son administradores, no dueños, ¿no? El administrador cuida lo que se le ha delegado. Por lo tanto, a los líderes se nos llama a ser buenos administradores de lo que le pertenece a otro, ¿no? Y sobre lo último, termina con esta imagen de ternura. Pablo no quiere avergonzarse y no amonestar. Por eso envía a Timoteo como casi una extensión de sí mismo, que prefiere ir con amor, con espíritu apacible. Y eso es lo que como líderes debemos siempre buscar al reprender. Nunca es dañar, nunca es avergonzar, siempre es restaurar, animar, reconducir como padre a sus hijos. Por eso es que las iglesias legalistas lo único que hacen es destruirse a sí mismas.
y en vez de llevar a la madurez, lo único que hacen es generar obediencia, servir, que no sirve al final para nada. La gracia busca restaurar. ¿Sabe por qué? Porque este es un lugar de personas pecadoras. Necesitas de corrección. ¿Tú la necesitas? Yo la necesito. Y Pablo lo está haciendo hoy día conmigo y espero que lo esté haciendo contigo. Pongámonos en pie y demos gracias a Dios.